Pocos lo saben, pero hay secretos en la vida espiritual que solo se revelan a los corazones dispuestos, abiertos, humildes. Hoy, querido amigo, lo que vas a descubrir podría cambiar no solo la manera en que oras, sino la manera en que experimentas la presencia de Dios cada día. ¿Estás preparado para abrir tu corazón a un conocimiento que ha sido transmitido en silencio, de boca en boca, entre los fieles que buscan algo más? Padre Pío, el humilde fraile capuchino de Pietrelcina, es uno de los santos más venerados del siglo XX, portador de los estigmas de Cristo, confesor incansable e intercesor poderoso, y, lo que pocos saben, guardián de ciertos secretos espirituales que compartía solo con las almas que percibía listas para recibirlos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos secretos, las 3 palabras que, según Padre Pío, pueden transformar instantáneamente tu oración, abriendo puertas en el cielo que ni siquiera imaginabas que estaban allí. Estas palabras no son un hechizo ni una fórmula mágica, son más bien una llave espiritual, una disposición del alma, un recordatorio de quién eres tú frente a Dios y de quién es Él frente a ti. Pero antes de revelarlas, necesitas entender el contexto, porque sin comprender de dónde vienen, cuál es su poder y cómo actúan, podrías repetirlas en vano, como quien agita un rosario sin atención, sin devoción, sin amor. Padre Pío no toleraba las oraciones vacías, los rezos mecánicos, las devociones que no tocan el corazón. Él enseñaba que orar es entrar en relación viva con Dios, y que solo desde allí las palabras tienen verdadero poder. Cuenta uno de sus hijos espirituales que una vez, al confesarse con Padre Pío, le preguntó qué debía hacer para orar mejor, para sentir a Dios más cerca, y el santo, con esa mezcla de severidad y ternura que lo caracterizaba, le respondió: no es cuestión de decir mucho, es cuestión de decir lo esencial, con todo tu ser. ¿Y qué es lo esencial? Aquí es donde entran las 3 palabras. Pero antes hagamos una pausa y pensemos, ¿cómo oras tú? ¿Recitas tus oraciones de memoria, tal vez distraído, pensando en las preocupaciones del día, esperando que pase rápido? ¿O te detienes, haces silencio interior, reconoces que estás frente al Creador del universo? Padre Pío decía que muchas almas pierden gracias porque no saben disponerse para recibirlas. Van a misa, rezan el rosario, hacen novenas, pero lo hacen como si marcaran casillas en una lista. Y entonces se preguntan por qué no sienten paz, por qué no experimentan cambios, por qué no ven milagros. La oración es un acto del corazón, no solo de los labios. Y para entrar en ese estado del corazón, Padre Pío enseñaba un secreto sencillo pero profundo: recordar quién es Dios y quién eres tú, cada vez que te acercas a Él. Las 3 palabras que transforman la oración son, en realidad, 3 disposiciones del alma condensadas en expresiones simples. Cuando Padre Pío las revelaba, no lo hacía como quien entrega un amuleto, sino como quien entrega una enseñanza para toda la vida. Pero no nos adelantemos. Antes de pronunciar esas palabras, necesitas abrirte a ellas. Imagínate en este momento, allí donde estás, cerrando los ojos, haciendo un profundo silencio. Siente tu respiración, siente los latidos de tu corazón. Estás vivo porque Dios te sostiene en la existencia a cada instante. Sin Él, no eres nada. Y aún así, Él te ama, te busca, te llama. Padre Pío solía decir que Dios está más dispuesto a darnos gracias que nosotros a recibirlas. ¿Por qué? Porque nuestros corazones están cerrados, distraídos, llenos de ruido. Las 3 palabras que vamos a descubrir son una manera de vaciar el corazón de todo ese ruido y abrirlo, por fin, al milagro. Antes de continuar, quiero que pienses en algo. ¿Qué es lo que más deseas pedirle hoy a Dios? ¿Un milagro para ti, para alguien que amas, para una situación imposible? ¿Paz en medio de una tormenta? ¿Fortaleza para superar una prueba? ¿Perdón por algo que te pesa en el alma? Tómate un momento para formular ese deseo, no solo en
tu mente, sino en lo profundo de tu corazón. Estas 3 palabras no son un pase mágico, pero sí un modo de alinear tu corazón con el corazón de Cristo. Cuando Padre Pío las enseñaba, lo hacía sabiendo que, si las pronunciabas con fe, humildad y amor, algo en ti cambiaría, algo en el cielo se movería. Ahora, antes de revelarlas, quiero compartirte una historia real. Una mujer acudió al convento donde Padre Pío confesaba. Estaba desesperada. Su hijo había sido diagnosticado con una enfermedad incurable y los médicos no le daban esperanza. La mujer lloraba, pedía consejo, pedía oración. Padre Pío la miró intensamente y le dijo: recuerda estas 3 palabras cuando ores por él. No pidas a Dios solo con tus labios. Pídele desde lo más profundo. Si pronuncias estas palabras desde el fondo de tu corazón, confiarás en Él como nunca antes lo has hecho. La mujer obedeció. Noche tras noche, repetía esas 3 palabras en su oración, no como un mantra vacío, sino como un acto de entrega total. El resultado: contra todo pronóstico, su hijo sanó. Los médicos no pudieron explicarlo, pero ella sabía que había sido la gracia de Dios obtenida a través de una oración auténtica. Ahora tú te preguntarás, ¿cuáles son esas palabras? ¿Cómo puedo aplicarlas en mi vida, en mis oraciones, en mis luchas? En la próxima parte, vamos a adentrarnos completamente en el misterio. ¿Cuáles son las 3 palabras exactas? ¿Cómo las descubrió Padre Pío? ¿Y por qué tienen el poder de transformar no solo tu oración, sino tu relación con Dios? Pero antes de pasar a eso, quiero dejarte con esta reflexión. Cada vez que oras, estás entrando en un espacio sagrado. No importa si estás en una iglesia, en tu habitación, en la calle, en un autobús. Cuando pronuncias una oración, el cielo se abre, los ángeles escuchan, los santos interceden. Pero todo depende de tu disposición interior. Las 3 palabras que descubrirás pronto son una invitación a abrirte por completo, a dejar de lado las distracciones, las dudas, los miedos, y a entregarte plenamente al amor de Dios. No son palabras que cambien mágicamente la voluntad divina, sino palabras que te cambian a ti, que te disponen a recibir lo que Dios ya quiere darte. Así que, querido amigo, te invito a quedarte conmigo. Lo que viene es profundo, impactante, transformador. No te vayas, porque lo que descubrirás podría ser la respuesta que has estado esperando en tu vida espiritual. Imagínate esto: estás en tu habitación, arrodillado, con las manos entrelazadas, intentando orar, pero tu mente divaga, tu corazón está inquieto, y cada palabra que pronuncias parece caer en el vacío. ¿Te ha pasado? A todos nos ha pasado, incluso a los santos, incluso al Padre Pío. El Padre Pío sabía, por experiencia y revelación divina, que no todas las oraciones llegan al cielo de la misma manera. No basta con recitar palabras vacías, ni repetir frases por costumbre. Hay una diferencia abismal entre orar con el corazón encendido y murmurar distraídamente. Es aquí donde entran esas 3 palabras misteriosas, palabras que no son un hechizo, ni una fórmula mágica, sino una llave espiritual que abre las puertas del cielo. ¿Por qué? Porque tocan el núcleo del corazón de Dios. Antes de revelártelas, necesitas entender algo profundo. El Padre Pío decía que toda oración eficaz nace de 2 fuentes, la humildad y la confianza. Sin humildad, no reconocemos nuestra necesidad. Sin confianza, no nos atrevemos a pedir. Las 3 palabras que transforman tu oración están impregnadas de estas 2 virtudes. Ahora, volvamos a esos momentos de lucha espiritual. Padre Pío pasaba noches enteras en vela, orando. No porque Dios no escuchara, sino porque su corazón ardía con un deseo tan intenso de interceder por los demás que no podía descansar. Él sabía que cada alma salvada era un triunfo para el cielo y una derrota para el infierno. Por eso, cada vez que sentía que sus palabras no bastaban, recurría a estas 3 palabras.
No eran palabras complicadas ni rebuscadas. Eran palabras sencillas, pero cargadas de poder. Palabras que brotan del corazón herido que se entrega completamente a Dios. Tal vez te estés preguntando, ¿y qué pasa cuando yo las digo? ¿Acaso cambia algo? La respuesta es sí. Pero no porque las palabras sean mágicas, sino porque te colocan en la actitud espiritual correcta. Es como si tu alma dijera, Señor, ya no soy yo quien habla, sino tú quien actúa. Quiero que respires hondo en este momento. Imagina al Padre Pío, con sus estigmas sangrantes, levantando sus manos al cielo y pronunciando estas palabras. Imagínalo rezando por ti, por tus problemas, por esas heridas ocultas que nadie más conoce. ¿Sientes el peso de esa imagen? En muchos testimonios documentados, personas cercanas al Padre Pío contaban cómo lo veían entrar en éxtasis durante la misa. Su rostro se transformaba, su voz temblaba y su cuerpo parecía ligero, como si flotara. Era en esos momentos cuando, con voz suave, apenas audible, él pronunciaba las 3 palabras. Y el aire en la iglesia cambiaba. Las personas lloraban, sanaban, sentían un calor inexplicable en el corazón. ¿Puedes imaginarlo ahora? Estás en esa iglesia, de rodillas, escuchando a un santo interceder. No hay espectáculo, no hay adornos, solo una fe ardiente, pura, que consume todo a su paso. Y allí, entre susurros, escuchas esas 3 palabras. Pero antes de llegar a ellas, quiero llevarte más profundo en el corazón de lo que significa orar así, porque estas palabras no son un atajo, no son una trampa, son una entrega total. El Padre Pío enseñaba que la oración más poderosa es la que nace del sufrimiento ofrecido con amor, y esas palabras que él decía concentraban todo su sufrimiento, todo su amor, toda su fe. A menudo nos acercamos a Dios con listas de peticiones. Señor, dame esto, ayúdame con aquello, protégeme de esto otro. Pero rara vez nos detenemos a preguntar, ¿qué puedo darte yo, Señor? Las 3 palabras del Padre Pío son, en el fondo, una respuesta a esa pregunta. Así que te pido que no te impacientes. No es solo cuestión de saber qué decir, sino de preparar el corazón para decirlo. Y eso requiere humildad. Humildad para reconocer que sin Dios no somos nada, que nuestras fuerzas, talentos, esfuerzos, son polvo sin el soplo del Espíritu Santo. Te cuento una historia poco conocida. Una mujer acudió al Padre Pío desesperada porque su hijo había caído en las drogas. Ella había rezado todo lo que sabía, había suplicado al cielo, pero nada cambiaba. El Padre Pío la escuchó en silencio, la miró con ojos llenos de compasión y le dijo, «Hija, antes de pedir, entrega». La mujer no entendía. ¿Entregar? ¿Qué? El Padre Pío le explicó que debía entregar a Dios no solo el problema, sino su propio corazón, confiar plenamente. Y entonces le susurró las 3 palabras. La mujer comenzó a rezar con esas palabras cada día, y meses después su hijo regresó a casa, transformado. Esto no es magia, es fe, es poder espiritual real. ¿Sientes que te estoy retrasando? Puede ser, pero lo hago por una razón. Quiero que llegues preparado. Quiero que cuando finalmente escuchemos juntas esas 3 palabras, no sean solo sonidos, sino una experiencia viva. Porque en la parte 3, entraremos al corazón del misterio. Revelaremos las 3 palabras exactas. Exploraremos cómo las descubrió el Padre Pío. Y te mostraré ejemplos concretos de milagros documentados donde esas palabras jugaron un papel clave. Y cuando llegues allí, quiero que tu corazón esté abierto, listo para abrazar el misterio, listo para arrodillarse de verdad, listo para cambiar no solo tu oración, sino tu vida entera. Prepárate. Estamos a punto de cruzar un umbral espiritual que marcará un antes y un después en tu fe. Ha llegado el momento. Siento que tu corazón ha estado latiendo más fuerte, esperando descubrir cuáles son esas 3 palabras que transforman cualquier oración. Pero antes de pronunciarlas juntos,
necesito que cierres los ojos por un momento, respires profundo y te hagas esta pregunta. ¿Estoy realmente dispuesto a dejar que mi oración me transforme a mí primero? Porque estas palabras no son solo para obtener respuestas, no son para manipular a Dios ni para hacer que todo suceda a tu manera. Son palabras que primero te desarman, te vacían y te colocan como niño pequeño frente al Padre Celestial. El Padre Pío las descubrió no de un libro ni de un maestro humano, sino en su propio diálogo interior con Dios. Durante años de sufrimiento físico, recordemos que llevaba los estigmas sangrantes día y noche, él aprendió que el verdadero poder de la oración no está en la cantidad de palabras, sino en la intensidad del corazón. ¿Listo? Las 3 palabras son: Jesús, confío en ti. Sí, tan simple, tan directo, tan profundo. Estas palabras no son solo una frase bonita, son una declaración de rendición, de confianza radical. El Padre Pío las usaba no como un amuleto, sino como un grito del alma. Cuando ya no sabía qué más decir, cuando las lágrimas eran su única oración, repetía una y otra vez: Jesús, confío en ti. ¿Por qué son tan poderosas? Porque tocan directamente el corazón de Dios. Porque resumen lo que Él más desea de nosotros: confianza absoluta, fe sin reservas, entrega total. Cuando dices esas palabras, le estás diciendo a Dios: no entiendo lo que está pasando, no sé cómo salir de esto, pero sé que tú lo sabes, y eso me basta. Mucha gente piensa que orar bien significa usar palabras complicadas, rezar largas horas, cumplir rituales exactos. Padre Pío nos enseña que, aunque esas prácticas tienen su lugar, nada reemplaza la oración sencilla que sale de un corazón que se abandona. En los registros de su vida, hay innumerables testimonios de personas que acudieron a él buscando milagros, y aunque él tenía dones extraordinarios, bilocación, sanación, lectura de almas, siempre los dirigía hacia lo esencial: confianza en Jesús. Una mujer italiana contó que, al pedirle al Padre Pío que rezara por su esposo enfermo, él simplemente tomó sus manos, miró al cielo y susurró: Jesús, confío en ti. A los pocos días, su esposo empezó a mejorar milagrosamente. Otra vez, cuando un joven estaba al borde del suicidio, el Padre Pío le pidió que repitiera esas palabras una y otra vez hasta que sintiera paz. El joven no solo abandonó sus pensamientos oscuros, sino que más tarde se convirtió en sacerdote. Pero no se trata solo de pedir milagros. Estas palabras transforman también al que reza. Cuando las repites en medio del dolor, empiezas a experimentar una paz que no viene del mundo. Cuando las dices en medio de la incertidumbre, empiezas a ver pequeñas señales del amor de Dios. Cuando las pronuncias mientras intercedes por otros, es como si envolvieras sus vidas en una luz invisible. Padre Pío nos dejó este legado no solo para momentos de crisis, sino para cada día. Levantarte por la mañana diciendo: Jesús, confío en ti. Acostarte en la noche, respirando hondo y repitiendo: Jesús, confío en ti. En el tráfico, en el trabajo, en la enfermedad, en la alegría, en la pérdida, en la victoria, siempre: Jesús, confío en ti. Te pregunto ahora, ¿cuándo fue la última vez que confiaste realmente en Dios? No solo de palabra, sino de corazón. ¿Cuándo fue la última vez que soltaste el control y le diste permiso para obrar en tu vida, a su manera, no a la tuya? El Padre Pío sabía que ese abandono total era difícil, pero también sabía que allí estaba el secreto de la santidad. Cada estigma en su cuerpo, cada noche de insomnio, cada ataque del enemigo, él lo ofrecía diciendo: Jesús, confío en ti. Y esas palabras lo sostenían, lo levantaban, lo llenaban de fuerza sobrenatural. Tal vez ahora comprendes por qué he esperado tanto para revelártelas. No son solo palabras para memorizar, son palabras para vivir. Palabras que, si las dejas entrar en tu alma, cambiarán para siempre la manera en que miras la vida, el sufrimiento, las bendiciones y las pruebas. Ahora quiero proponerte un ejercicio sencillo
pero poderoso. Allí donde estás, cierra los ojos y repítelas 3 veces muy despacio, dejando que cada palabra cale hondo. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti. Siente cómo tu respiración se calma, cómo tu corazón se serena, cómo tu mente se aquieta. Eso es lo que hace esta oración. En la parte 4, te llevaré aún más profundo. Exploraremos cómo estas palabras no solo transforman tu vida interior, sino también tu entorno. Verás cómo al aplicarlas diariamente, puedes convertirte tú mismo en un canal de gracia para los demás. Además, compartiré testimonios actuales de personas que, inspiradas por el ejemplo del Padre Pío, han experimentado cambios extraordinarios al vivir esta oración. No te detengas ahora. El viaje apenas comienza. Ahora que ya tienes en tu corazón las 3 palabras, Jesús, confío en ti, es hora de entender cómo aplicarlas en tu día a día y descubrir el impacto que pueden tener no solo en ti, sino también en los demás. El Padre Pío no era un hombre aislado, encerrado en su celda y alejado del mundo. Aunque vivía en un convento, su influencia tocaba a miles, y aún hoy llega a millones. ¿Cómo lo hacía? Precisamente porque entendía que la verdadera oración transforma todo a su alrededor. Imagina esto. Cuando tú pronuncias esas palabras, no es solo tu alma la que cambia. Empiezas a irradiar una energía distinta, una luz invisible que alcanza a quienes te rodean. Padre Pío enseñaba que cuando una persona reza de verdad, todo su ambiente se impregna de esa fe. Una madre que reza así por sus hijos no necesita estar diciéndoles constantemente lo que deben hacer, su oración prepara el camino. Un trabajador que ora antes de su jornada, aunque enfrente desafíos, lleva consigo una paz que otros notan. Un enfermo que, en medio del dolor, repite, Jesús, confío en ti. No solo fortalece su propio corazón, sino que da testimonio silencioso a médicos, enfermeras y familiares. El Padre Pío repetía constantemente que una sola alma que ora, con fe puede salvar a muchas. Esto no es exageración. Los santos lo saben. Cuando tú entras en contacto profundo con Dios, te conviertes en canal de su amor, de su misericordia, de su luz. No tienes que ser famoso, ni tener un púlpito, ni grabar videos. Basta con que, en lo oculto de tu vida diaria, confíes radicalmente. Déjame contarte una historia real. Un joven desesperado acudió al convento de San Giovanni Rotondo porque su madre estaba muriendo. Padre Pío no podía salir a recibirlo, pero mandó un mensaje sencillo. Dile que repita, Jesús, confío en ti. El joven regresó, convenció a su madre de orar así, y aunque humanamente ya no había esperanza, la mujer no solo recuperó fuerzas, sino que vivió varios años más, testimoniando la paz que había encontrado al rendirse en esa oración. Y este patrón se repite. Matrimonios que estaban al borde del divorcio, restaurados no por palabras humanas, sino por la oración confiada. Adicciones vencidas no solo por terapia, sino por esa entrega radical al amor de Jesús. Enfermedades soportadas con alegría porque el alma, aun cuando el cuerpo sufre, se siente abrazada por el cielo. Pero atención, Padre Pío también nos advertía que esta oración no es mágica. No siempre veremos resultados visibles ni inmediatos. La confianza no significa que todo saldrá como queremos, sino que aceptamos que Dios sabe mejor. Esa es la verdadera transformación, dejar de manipular, de exigir, de desesperarnos y empezar a vivir con una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Quiero proponerte algo práctico. Elige una situación concreta de tu vida que te preocupe ahora mismo. Puede ser un problema familiar, económico, de salud, de trabajo. Escríbelo en un papel, léelo despacio. Luego, coloca tu mano sobre ese papel y di 3 veces con el corazón, Jesús, confío en ti. Haz esto todos los días durante una semana. No como una fórmula mágica, sino como un acto profundo de fe. Y observa. Abre los ojos y los oídos a lo que sucede a tu alrededor.
Puede que no cambien las circunstancias, pero tú cambiarás y, al cambiar tú, todo empezará a verse diferente. Padre Pío también enseñaba que debíamos unir nuestra oración a los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión. Decía que cada comunión recibida con amor era como encender un fuego nuevo en el alma, y que cada confesión bien hecha era como quitar las cadenas que nos impedían avanzar. Por eso, si realmente quieres experimentar la transformación completa, no te quedes solo en las palabras. Acércate a Jesús en los sacramentos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando oramos por otros? Aquí está uno de los secretos más bellos. Cuando dices, Jesús, confío en ti, no solo por ti, sino también por los demás, te conviertes en intercesor. Esto significa que tu oración tiene el poder de tocar vidas a distancia, incluso a personas que ni siquiera conocen a Dios. Padre Pío pasaba horas en oración por las almas, especialmente por aquellas que más lo necesitaban, y sus intercesiones obtenían gracias impresionantes. Tú y yo también podemos hacer eso. Quiero que pienses en alguien ahora mismo, tal vez un amigo que sufre, un familiar que está lejos, una persona que ha perdido la fe. Pronuncia su nombre en tu corazón y luego di, Jesús, confío en ti, por nombre. Es así de simple. Repite esto durante el día, cada vez que pienses en esa persona. Verás cómo tu corazón se expande y cómo empiezas a sentirte parte de una red invisible de amor que conecta a todos con Dios. Padre Pío nos dejó un legado inmenso, pero entre todas sus enseñanzas esta oración sencilla brilla como un tesoro, y es un tesoro que está ahora en tus manos. Depende de ti usarlo, practicarlo, compartirlo. No lo guardes solo para momentos de emergencia. Hazlo parte de tu respirar, de tu caminar, de tu vivir. Antes de cerrar este viaje juntos, quiero que hagamos algo especial. Allí donde estás en silencio, junta tus manos y pronuncia estas palabras no solo como espectador, sino como participante. Jesús, confío en ti. Una vez más. Jesús, confío en ti. Y una última vez. Jesús, confío en ti. Siente cómo esas palabras resuenan en tu interior, cómo cruzan los muros de tu mente, cómo tocan las partes más profundas de tu alma. Guarda este momento como un regalo, porque aquí no termina tu camino. Aquí es donde comienza. El Padre Pío te acompaña desde el cielo, intercede por ti, y sonríe cada vez que uno de sus hermanos menores en la fe decide tomar en serio este llamado. Tú eres parte de esa cadena viva de oración, de confianza, de amor. No lo olvides nunca. Ahora sal al mundo. Repite esas palabras cada día y permite que la transformación que ha comenzado en ti toque también a todos los que amas.